El doctor Vigilio Beato, notable clínico, internista, intelectual, analista, político, literario, un verdadero patricio cubano que nos tiene acostumbrados a su linda oratoria. Con ustedes el doctor Beato. Me faltó decir que es un elegante, ¿eh? También lo es. Y sobre todo un elegante joven. Bueno, señores de la mesa, distinguido auditorio, señoras y señores. Esta es la segunda vez que Eduardo Chao me hace el honor de pedirme que le presente un libro de él. El primero fue Contramaestre. Y después de leerlo le dije que en la presentación que yo calificaba el libro como algo sui generis. No encontraba otra palabra con cual designarlo. Sui generis. Pero después de leer Baracoa y después de leer este que estamos presentando, Jimaguayú, ya yo sé cuál es el título adecuado a la obra. Ha inventado un nuevo género literario, histórico-literario. Yo le quiero llevar un collage histórico-literario. ¿Qué cosa es un collage? Pues es una obra de arte normal en donde se ponen distintas imágenes y todo eso crea un nuevo todo. En este libro, como en los anteriores, por segmentos, él crea un libro que tiene una unidad a pesar de las diferencias que existen de las cosas que él toca. Hay algo de creatividad en eso. Y hay una tesis de una psicóloga de Harvard, la señora Carlson, que ha encontrado una asociación entre la capacidad creativa de los individuos y ciertas tendencias excéntricas. Y yo he observado, Chao, y yo creo que las dos condiciones se dan en él. Vean ustedes, la cosa excéntrica. El primer libro se llama Contramaestre. En el acto, un cubano evoca la figura de José Martí, que murió en la desembocadura del Contramaestre en el río Cauto. Pero no, el protagonista es Carlos Manuel de Céspedes. El segundo libro es Baracoa. Baracoa, en el acto vemos a Antonio Maceo a caballo, rechazando la proposición de Martínez Campos. Pero ¿quién es el protagonista? Miguel Aldama. El tercer libro es Jimaguayú. En el acto pensamos Ignacio Agramonte, el Bayardo de Camagüey. Pero ¿quién es el protagonista? Martí. Entonces solamente Martí, la guerra de independencia y la guerra hispano-cubano-americana. Pero algo más. ¿Ustedes recuerdan cuando se reunió aquí la gala del Cuban Corp, donde se dio un homenaje a distinguidos cubanos, algunos de los cuales estaban presentes? ¿Cómo fue vestido Chao? Con una guayabera color mamey en una gala. Ustedes cogen el libro y en la primera página nos van a encontrar un prólogo. En la primera página cuentan 13 parrafadas con números de las páginas donde se puede leer una extensión de lo dicho. Esa es la primera página. La segunda es José Martí en su estatua en el Parque Central de Nueva York, en el caballo levantado. De la tercera, el nombre de todos los que firman las carátulas del libro, que son los nombres de los constituyentes de la Asamblea Constituyente de 1901. Después de eso hay, en fila, los nombres de 19 fotografías que adornan el libro, fotografías magníficas de aquella época. Entonces, bueno, cuando viene el prólogo del libro, el prólogo nunca aparece. Después de aquello aparecen 3 mapas. Uno del centro de Manhattan, otro del sur de Manhattan y otro de Brooklyn, con un montón de números, cada cual señala un sitio donde estuvo Martí o algo pasó con motivo de Martí. Y después viene, por supuesto, la introducción. De la introducción no se me ha olvidado 2 cosas nada más que me impresionaron. Una, dice él, los que lean este libro probablemente no se sentirán bien si son españoles o americanos. Y al final dice, si la lectura de este libro luce como que es un ataque un tanto fuerte para España,
Lo cierto es que no ha sido lo suficientemente fuerte para decir todo lo que había que decir. No en parte dicen, se van a resentir con la lectura del libro. ¿Qué cosa es ser excéntrico? Bueno, excéntrico es ser distinto. Es adoptar una actitud no esperada. ¿Y a qué se debe eso? Dicen los psicólogos modernos, a un proceso de desinhibición cognoscitiva. ¿Qué cosa es desinhibición cognoscitiva? Muy bien, todos los cerebros de los aquí presentes y el mío también tienen filtros que impiden que infinidad de detalles entre a la esfera cognoscitiva que abrumaría al cerebro. Si no lo deja pasar nada más que la cosa central, importante, el objetivo de lo que se está pensando o de algo propio para conservar la vida. Pero los detalles externos se olvidan, porque si pasara a la esfera cognitiva, el volumen es tan grande que haría una desorganización total, a menos que se sea muy inteligente o se tenga la capacidad para manejar todos esos detalles. Muy bien. ¿Cuáles son los detalles del libro? Hay mucho de historia y de intrahistoria, pero no es una historia. Hay mucho de novela, pero no es una novela. Hay mucho de crónica, pero no es una crónica. Y hay otras variantes más que conforman, por eso digo que es un collage histórico-literario lo que nos ha presentado. Ahora, todo eso, no se vayan a equivocar, es una joya. La cantidad de información que existe allí es increíble. Y como dijo Acel, es cierto, se lee con una facilidad tal que su prosa fácil y elegante, yo en 5 noches la leí. Porque uno empieza a leer y se va interesando y cada vez quiere leer más, pero al día siguiente hay que trabajar, son las 2:30, hay que cerrarlo hasta el día siguiente. Luego, esa excentricidad asociada a la gran inteligencia ha producido este libro. Acel ya contó una anécdota de Donato Mármol, es muy simpática, por cierto. Pero una de las cosas que más le da relieve al libro son los diálogos. Unos ciertos y otros inventados. Pero las invenciones, inventadas por supuesto por Chao, son muy fieles a lo que esperamos de los personajes, de acuerdo con sus personalidades y de acuerdo con su historia. Por ejemplo, con la llegada a Nueva York de Nicolás Azcárate, con quien estuvo trabajando el propio Martí, le pregunta a su amigo, su secretario, el hombre que fue su albacea literario, Gonzalo de Quesada, que qué creía él que si Cuba era una nación cuando la guerra de independencia. Y entonces la respuesta, que yo no creo que sea la de Martí, sino que sea la de Chao, le dice que efectivamente en el siglo XIX las primeras conspiraciones no sugerían que el cubano tenía el concepto de la nacionalidad, porque eran conspiraciones más bien de tipo racista, como las de Rayos y Soles de Bolívar y la conspiración de la Escalera. Que inclusive en la guerra del 68 todavía el regionalismo predominaba en Cuba. Los camagüeyanos no querían combatir con los orientales, y los orientales no querían con los camagüeyanos, ni tampoco con los villaclareños. Y había rivalidades de grupos, aún inclusive de toda la misma provincia, entre los bayameses y los de Tuna. O sea, no había todavía el sentido de isla, de patria, más que de patria, de nación. Ahora, con la guerra de independencia, sí hubo ya un sentido nacionalista, porque se hablaba de Cuba, no se hablaba de Oriente, no se hablaba de Camagüey, no se hablaba de Occidente, se hablaba de Cuba. Y todos estaban de común acuerdo con la dirección del esfuerzo de la guerra. Y segundo, que se había ya sublimado el problema racista en la isla. Con la guerra del 95, el problema racial en Cuba prácticamente, en forma al menos oficial, desapareció. Gonzalo de Quesada le dice a Martí, y bueno, ¿y qué cree usted del imperialismo? Y Martí, no sé si en boca de Martí o en boca de Eduardo Chao, hace ver que la historia demostraba que todos los países grandes, en cuanto tienen alguna isla pequeña a su alrededor, lo toman para formar parte de su soberanía. Cuba lo hizo igual con Isla de Pino y los cayos adyacentes. Luego, no es raro que exista esa forma de imperialismo
de que todo aquel que esté cerca y sea menor frente a un gran poder sea absorbido por el poder. Pero decía él, cuando Gonzalo de Quesada dice, bueno, ¿y qué usted me dice cuando Martí dijo, viví en el monstruo y conozco sus entrañas? ¿Cuál es la defensa? No sé si de Martí o de Eduardo, que dice, no, para los cubanos, decir el monstruo es una cosa grandiosa, es un gigante, una mujer bellísima, mira qué monstruo de mujer, mira qué monstruo de atleta. Y entrañas es el interior, desde el punto de vista etimológico, eso no tiene nada peyorativo. Pero yo disiento un poquito de esto, porque recuerdan lo que Martí le dijo en la última carta que escribió antes de morir a su amigo del alma, Manuel Mercado, en México. Todo lo que he hecho y hago es para evitar, con la independencia de Cuba, que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y con esa fuerza más caer sobre las tierras de América. Y recuerda la frase también, aquella del norte, el rugoso y brutal, que nos desprecia. Yo creo que Martí sí temió el imperialismo, que lo vio como un hecho que es natural en la historia de los grandes pueblos, como fue el imperialismo español en alguna época, como lo fue Inglaterra en alguna época, como fueron muchos de los poderes europeos cuando la colonización es de África y Asia. Hay una de las cosas características que es propio también de los que tienen tendencias excéntricas es al detalle. Cada vez que hay una batalla importante, por ejemplo, la batalla de Peralejo, de Sado del Indio y la gran última batalla, dar los detalles de cuántas tropas tenían los españoles, cuántas tenían los cubanos, cuántos murieron, cuántos salieron heridos, y el botín, dando cuenta cuántos caballos se vendieron, cuántas vituallas, cuántos rifles, cuántos revólveres, el detalle. En un individuo que no tenga la capacidad para manejar esa cantidad de detalles, llega casi a ser esquizoide. Pero él lo maneja totalmente, demostrando que la desinhibición mental le permite adquirir todos los detalles y no olvidarlo, y lo dice. Hacer la brava de la prensa amarilla. Había dos periódicos en Nueva York en aquella época, uno de Randall Hearst, que era el New York Journal, y el otro de Pulitzer, que se dio $2 millones para que era el premio que todavía se da a los periodistas, que tenían una pugna enorme, tenían una tirada de 1 millón de ejemplares. Y Pulitzer contrató a un escritor, un dibujante, y creó el Yellow Kid, un niño con una túnica amarilla, rapado completamente, porque en aquella época todos los niños de Nueva York estaban rapados por el piojo que existía en aquella época. Y entonces, por supuesto, cogió y tuvo fue extraordinario aquello. Entonces, el periódico se comentaba Yellow Kid. Y Randall Hearst, que era el puesto de apoyo también, contrató al mismo dibujante y empezó. Pero como los dos, sobre todo Randall Hearst, faltaba un poco a la ética periodística tal como la entendemos, inventaba cosas, le gustaba todo lo que era escandaloso. Mandó a 2 individuos, a Remington y a Karen, a Cuba, para que hicieran crónicas de la guerra. Como al mes y medio están los dos, le mandan un telegrama a Hearst que le dice, en Cuba no hay guerra. Y Randall Hearst dice, busquen ustedes y empiecen a escribir artículos y dibujos, porque yo le voy a conseguir la guerra. Y efectivamente fue tal la presión periodística que ejerció que obligó a McKinley a declarar la guerra, después, por supuesto, de la voladura del Maine. El gobernador anterior, Robert Cleaver, se tuvo de mantener completamente neutral. Ahí le ponen ustedes los representantes y senadores de aquella época, amigos de Cuba, y los que eran enemigos de Cuba. O sea, hay una cantidad de detalles que es extraordinario. Cuando él llega el 3 de enero de 1880 a Nueva York, que salió de España en su segundo, que estuvo allí, y viene por Francia, como a los 2 meses lo nombraron presidente del Comité Revolucionario que estaba ahí. Ya la Guerra Chiquita se había iniciado. Pero como en la Guerra Chiquita no participaron ni Gómez ni Maceo, duró menos de 1 año. El último que estuvo todavía alzado y que pidió instrucciones fue el coronel de la guerra, de la guerra del 68, que después fue general, Emilio Núñez, mi tío abuelo, por eso lo estoy diciendo. Y entonces le escribe una carta
que por ejemplo, una carta muy emotiva, y que le dice: general, deponga usted las armas. Usted no la depone contra España, la depone contra la fortuna. Usted no se rinde ante un gobierno enemigo, usted se rinde a una suerte enemiga. Es usted un hombre honrado. Usted es el último de los vencidos. Será usted el primero de los honrados. La desavenencia de Martí con Gómez y Maceo, que todo eso está contado ahí. Las cartas que le escribe Martí, la primera, que dice: general, no se funda un pueblo como se manda un campamento. Pasan 2 años después y entonces le ofrece a nombre del Partido Revolucionario Cubano a Máximo Gómez que sea él el que sea el jefe del ejército revolucionario. Y que le dice: hoy lo ofrezco, sabiendo que no hay negativa, de que usted aceptará el ofrecimiento del partido, sin tener más remuneración que darle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Todo eso está en ese libro. Hasta las comidas de los mapices. Habla de la gandinga, habla del bien me sabe, habla del agua ojalá, habla de, importante, el pan potato, que le gustaba más a Martí, según él, y da hasta la receta. Por eso le digo, hay muchas cosas. Y en la receta dice: ustedes cogen 3 calderos y ponen boniato blanco, ponen yuca y ponen calabaza hasta hervirlo. Después hace una bajada de los 3 y le añaden entonces coco rallado, miel y un poquito de mantequilla. Lo ponen en el horno a 300 grados y le ponen un palillo. Si sale seco, ahí está maduro. Quiero decirle que no lo he podido hacer porque Mariquita me lo ha prohibido por temor a que se incendie la cocina. La guerra de independencia, hay que en cantidades, pone los nombres de los 6 gobernadores, y para los que se sienten españoles, pone de los 160 gobernadores militares que tuvo Cuba, menos de una docena fueron buenos y constructivos. El resto no lo fueron. En la guerra hispanoamericana, el hombre, el estratega verdad de todo aquello fue Calixto García. Él en su libro trata benévolamente a los americanos y más duramente a los españoles, y yo estoy de acuerdo con él. Pero en el rechazo a los mambises no solamente participaron los españoles, participaron también los americanos. Los americanos permitieron tampoco que a Calixto García entrara en Santiago de Cuba, como todos ustedes saben. Y cuando la Asamblea de Santa Cruz pasó a La Habana, después de terminar la guerra, en la Asamblea del Cerro, el gobierno americano no quiso hablar con la Asamblea del Cerro, quiso hablar solo con Máximo Gómez. Y cuando se discutieron, por supuesto, la paga para licenciar al ejército mambí, que ya estaba fuera de la guerra, lo hicieron directamente con Máximo Gómez, que costó con que la Asamblea del Cerro prácticamente aboliera la categoría de generalísimo para dejar fuera a Máximo Gómez. Y hasta hubo ahí quien propuso fusilar a Máximo Gómez. Y el general Lacret, mi abuelo de mi íntimo amigo Pepe Lacret, dijo: y si necesita alguien que mande el pelotón de fusilamiento, yo me presto. Qué bien fue cuando Martí le dijo a Máximo Gómez: no puedo más que ofrecerle el placer del sacrificio. Y eso no se pudo haber preparado en aquella época. Sin Calixto García, los americanos no ganan la batalla de San Juan. Pero a pesar de eso, fue negada. Ya en la República, y estando el general primero, ante de Leonardo Wood, cuando el entierro de Calixto García, los mambises, el ejército mambí se retiró del entierro, porque iba a ir siguiendo al carro fúnebre. Y el general Brooke, que era general en esa época, dijo que no, que era el ejército americano. Y los mambises se retiraron. O sea, todavía en aquella época, en los Estados Unidos, a Cuba y a los cubanos no se le veían como los ven hoy. Churchill, aparece en el libro también, que estuvo en el año 96 en la guerra de Cuba como un reportero en aquella época, dice que, hablando de la guerra, que el triunfo de los españoles iba a ser malo, pero que peor sería el triunfo de los cubanos por un gobierno corrupto e inestable. Winston Churchill.
Yo podía estar toda la noche hablando de ustedes aquí, pero falta Montaner. Y Montaner tiene más cosas que decir que yo, y además en mejor forma. Pero sí quiero decir como final que yo felicito a Raúl Chao, porque cumplió con los requisitos de los clásicos, que es enseñar deleitando. Lean el libro.